que la Corte Suprema ha permitido que Trump le revoque el estatus a miles de venezolanos. ¿A qué se refiere esta noticia? Y es que hay que recordar que en febrero del 2025, o sea, un mes después de que Trump asumió la presidencia, pues la administración de Donald Trump, en especial la secretaria de Seguridad Nacional del DHS, Kristi Noem, decidió que eso que tenían los venezolanos, que se llamaba, muchos venezolanos, que se llama estatus de protección temporal o TPS, que era además una decisión que había tomado Biden en el año 2021, si no recuerdo mal, pero que fue extendida después en el 2023 y la última extensión es de enero, justo unos días antes de salir de la Casa Blanca. Unos días antes de salir de la Casa Blanca, Biden extendió el TPS de los venezolanos hasta octubre de 2026. Pero después que la administración Trump declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista y empezó a perseguir básicamente a los líderes, sobre todo venezolanos, de esta organización, pues también decidió paralelamente eliminar o revocar la decisión de Biden de extender el TPS y había dicho que la protección temporal de los venezolanos finalizaba en abril del 2025 y no en octubre del 2026. Y cuando me refiero a esa protección temporal, me refiero a los beneficios migratorios de los emigrantes venezolanos que se acogieron al TPS en el año 2023. Hay que hacer una aclaración en este sentido porque hay mucha gente que están diciendo son todos los venezolanos. No, no son todos los venezolanos los que están afectados por esta medida. Son los venezolanos que recibieron un TPS en el año 2023, porque los que lo recibieron en el 2021 no están afectados con relación a esta medida. Estamos hablando de más de 300,000 venezolanos que se pueden ver afectados con esta decisión, pero no son todos los venezolanos que han sido beneficiados por el TPS. Esa es la primera aclaración que me gustaría hacer. Y lo segundo es que, habiendo dicho esto, la administración dijo, pues bien, el TPS, eliminamos el TPS y el 7 de abril, si no recuerdo mal, fue la fecha, el límite que dio Kristi Noem para acabar con los beneficios migratorios de los venezolanos beneficiados por este programa. Lo que sucedió fue que organizaciones de apoyo a inmigrantes presentaron una demanda ante un tribunal de California que emitió un National Injunction, que un National Injunction no es otra cosa que una orden de un tribunal determinado que ordena paralizar los efectos de algo en todos los Estados Unidos. En este caso, lo que ordenó el Tribunal de California fue suspender los efectos de la decisión de Kristi Noem de acabar con el TPS de los venezolanos. Y por tanto, a la luz de esa orden, inmediatamente la decisión de la administración se paralizó y los TPS continuaron vigentes y los permisos de trabajo relacionados con esos TPS también continuaron vigentes después de la decisión de la Corte. La administración de Donald Trump apeló la decisión de la Corte de Distrito de California y presentó una apelación a la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones. Esa apelación todavía no se ha resuelto. Pero ¿por qué si hay una apelación en la Corte del Noveno Circuito se pronuncia la Corte Suprema hoy con relación a este asunto? Y el problema es que además de presentar una apelación ante la Corte del Noveno Circuito, la administración de Donald Trump hizo otra cosa que también está permitido por una ley que es del siglo XVIII y es una ley que le permite apelar a la Corte Suprema para obtener de lo que se llama un stay. ¿Qué cosa es un stay? No es otra cosa que decirle a la Corte Suprema, en este caso, por favor, cancélame el efecto de la orden de este tribunal hasta tanto se resuelva la apelación de esa decisión. En español o castellano básico. Lo que le pidió a la Corte Suprema, a la administración de Donald Trump, es que no se ejecutara la orden del Tribunal de California hasta tanto no se hubiesen agotado todos los recursos para que esa decisión se hiciera firme. Eso es un stay y eso es lo que concedió la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos no ha resuelto nada con relación al TPS. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado una decisión que es netamente procesal. ¿Y qué me refiero cuando digo que es netamente procesal? La Corte Suprema lo único que ha dicho es, ok, imaginemos
que esta decisión de la Corte de Distrito de California no existe hasta tanto el noveno circuito de apelaciones tome una decisión o yo como Corte Suprema, si llega a mí, tome una decisión. ¿Cuál es la traducción material de eso? Pues claramente, si usted suspende el efecto de la Corte de Distrito, que fue el que paralizó la decisión de la administración, ahora mismo, lo que está válido es la decisión de la administración Trump y por tanto lo que está válido es la cancelación del TPS. Ahora mismo lo que está válido, lo que está perfectamente legal y en efecto es esa decisión que debía entrar en place el 7 de abril de 2025. Y eso puede tener un efecto inmediato para las personas beneficiarias del TPS porque ahora mismo, sin ningún obstáculo legal, sin ninguna orden que se lo impida, porque ahora mismo la ficción es que la orden no existe, la administración pudiese empezar procesos, como lo hicieron a los del CBP-1, de empezar a notificarle a todos los que tienen un TPS la cancelación de sus permisos de trabajo, la orientación de que se autodeporten, la entrega de un término de tiempo para que salgan del país o poder ser sometidos a procesos de removal proceedings o procesos de deportación. Pero la Corte Suprema tampoco es que haya dejado a la gente desprovista. La Corte Suprema concedió un stay, pero dijo además, este stay que yo estoy concediendo no perjudica en lo absoluto cualquier acción legal que quiera presentar el emigrante que mañana se vea perjudicado por una decisión de la administración con relación a la cancelación de su permiso de trabajo, de su I-94. O sea, la Corte Suprema está diciendo, ok, yo suspendí esta decisión de la Corte de California. Pero si mañana la administración empieza a notificarle a usted que le van a quitar un permiso de trabajo, nada le impide a usted presentar una demanda legal, un proceso legal para discutir esa cancelación de su permiso de trabajo en corte. Los argumentos para hacerlo tendrá que buscarle usted. Tendrá que buscar asesoría legal, tendrá que contratar a un abogado, tendrá que impulsar los procesos legales pertinentes, pero la Corte Suprema no le está cerrando tampoco la puerta o la posibilidad legal a esos inmigrantes beneficiarios del TPS de discutir las próximas cancelaciones o los próximos movimientos de la administración en ese sentido. Claro está, yo entiendo perfectamente que hay problemas adicionales. Muchos de estos beneficiarios del TPS son personas que llevan poco tiempo en los Estados Unidos, son personas cuya situación financiera muy probablemente no les permita impulsar o acceder a asistencia legal determinada y que van a tener que enfrentar de forma singular cualquier proceso para intentar combatir o sus cancelaciones de su permiso de trabajo o su removal proceedings, pero está clarísimo también que esa es la vía legal que les queda no solo a los venezolanos, sino a cualquier extranjero que esté en un procedimiento de ese tipo. Yo digo que esto hay que mirarlo con mucho detenimiento por varias razones. La primera razón es que esta es una decisión que ha tomado la Corte Suprema casi de manera unánime. Esta es una decisión que ha tomado la Corte Suprema 8-1. La única que se opuso a esta decisión fue Ketanji Williams. Y hay un caso que es paradigmático, que es lo que aquí se llama un leading case, que es el caso que establece cuáles son lo que también en derecho se llama test para evaluar ciertos y determinados casos. Y el test para determinar cómo y cuándo se concede un stay por parte de la Corte Suprema, esto que acaba de hacer la Corte Suprema, es Hollingsworth versus Perry. Y dice Hollingsworth versus Perry que lo primero que hay que demostrar para que la Corte Suprema te conceda una suspensión de este tipo hasta tanto se evacúen todos los procesos de apelación es que exista, que quien promovió esa solicitud de stay demuestre que hay una probabilidad razonable de que la Corte Suprema o la Corte de Apelación le conceda un certiorari o que falle en su favor. O sea, el primer requisito que tiene que analizar la Corte Suprema antes de evaluar eso es si la administración tiene alguna probabilidad de ganar el caso en contra del TPS en la Corte Suprema. Si existe alguna probabilidad, el leading case no dice qué por ciento de probabilidad tiene que haber para conceder un stay. Dice única y exclusivamente que haya alguna probabilidad de que la Corte conceda eso, y eso indica que si hay un 10% de probabilidad, si hay argumentos legales razonables que defender por parte de la administración,
eso puede ser suficiente para que la Corte conceda un stay, pues ese es un elemento que la Corte tendría que analizar. ¿Por qué les digo esto? Porque evidentemente, si ese es el principal elemento, uno de los principales elementos que forman parte del test para determinar un stay, es porque los jueces de la Corte Suprema han analizado, han dicho o han visto que algunos de los argumentos legales, al menos que hoy está defendiendo la administración en contra del TPS venezolano, tienen sustento y pudiesen ser escuchados y pudiesen ser admitidos por la Corte Suprema en caso de un caso como este llegue hasta el final. Y eso, por supuesto, es un indicativo de que hay una predisposición de los jueces de la Corte Suprema a escuchar y no denegar de plano, como han hecho en otras oportunidades, como por ejemplo con relación a la deportación sin acceso a audiencia de los extranjeros hacia El Salvador. Hay una predisposición de la Corte a poder escuchar los argumentos en contra del TPS y al menos 8 de los jueces de la Corte Suprema creen que hay probabilidades de que la administración pudiese ganar un certiorari en la Suprema en contra del TPS venezolano. Pero vuelvo y repito, como el test no indica en lo absoluto qué por ciento de probabilidades es el que tiene que demostrar la administración para recibir un stay, para mí esto hay que mirarlo con mucho detenimiento, con mucha sobriedad. Ciertamente es una decisión que impone dificultades para los venezolanos que están protegidos por el TPS, sobre todo los que lo recibieron en el 2023 de forma inmediata, pero que no es una decisión que, como dicen los titulares de la prensa que he visto hoy, sea una decisión que ciertamente demuestre el deseo o la posición de la Corte Suprema de cancelar el TPS o permitir que la administración cancele el TPS. Yo sigo creyendo que hay jueces progresistas dentro de la Corte que han fallado en oportunidades anteriores en contra de las decisiones migratorias de la administración, pero que en este punto, atendiendo a que consideran que es justo y es necesario darle la posibilidad que la ley le conceda a la administración de obtener un stay, porque puede que tenga argumentos legales que faciliten algún día una consideración de la Corte de sus argumentos, pues han decidido que procesalmente esto es válido, es legal y no necesariamente, vuelvo y repito, eso es un indicativo de que mañana, si eso llega a la Corte Suprema, esos mismos jueces vayan a decir sí, cancelamos el TPS. Y solo por eso es que yo digo que estas noticias hay que mirarlas con mucho detenimiento.